La inteligencia artificial ya no es solo una calculadora glorificada o un predictor de texto. Se ha convertido en un motor de razonamiento con una complejidad que, honestamente, resulta asombrosa. Hoy vamos a explorar la evolución de la inteligencia artificial con la familia Gemini, específicamente Gemini 3 Pro y 3.1 Pro. Y no son simples actualizaciones de software. Estamos hablando de un salto gigante que destaca por su razonamiento avanzado, su multimodalidad nativa, un riguroso marco de seguridad fronterizo y algo fundamental, su compromiso con la eficiencia ambiental a escala masiva. Es una nueva frontera digital. Bien, entremos de lleno en esto. 0.24 vatios hora. A primera vista ese número suena a casi nada, ¿verdad? Pero resulta que es uno de los logros de ingeniería más alucinantes de los últimos tiempos. Esa es la energía mediana que consume una simple instrucción de texto en Gemini a nivel mundial. Piénsenlo un segundo. Por un lado, tenemos esta red neuronal hipermasiva resolviendo problemas súper complejos y analizando montañas de código, y por el otro, lo hace consumiendo una cantidad de energía absurdamente pequeña. Esta hipereficiencia es literalmente lo que nos permite usar todo este poder sin que el sistema colapse bajo su propio peso. Sección 1. La evolución multimodal. Veamos cómo esta eficiencia es la base para dar el siguiente salto. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona esa evolución. Miren, históricamente, para que una IA viera una imagen o escuchara un audio, había que ponerle modelos extra encima para traducir todo a texto. Era un proceso bastante torpe y se perdía muchísimo contexto. Pero con la arquitectura de Transformer multimodal nativa, eso queda en el pasado. El modelo ahora absorbe texto, audio, imágenes y video todo al mismo tiempo y desde el primer segundo. Entiende todo de forma profunda y directa por la misma vía neuronal, sin intermediarios. Para que se hagan una idea del tamaño monumental de esto, el sistema puede procesar hasta 3 horas enteras de video y más de 1 millón de tokens de corrido. 1 millón. Significa que se le pueden entregar manuales técnicos inmensos, bibliotecas de código enteras o la grabación de una conferencia larguísima, y el modelo mantiene absolutamente todo eso en su memoria activa. Esta capacidad de no perder el hilo conductor es lo que le permite conectar ideas en mares de información dispar sin despistarse. Un verdadero cambio de juego. Sección 2. Inteligencia avanzada y razonamiento. Porque la pregunta obvia es, ¿qué hace el modelo con toda esa información? Entonces, el punto crucial aquí es entender este concepto de deep think, o pensamiento profundo. Olvídense de la época en que la IA simplemente adivinaba la siguiente palabra más lógica. Deep think cambia las reglas por completo. Hace que el modelo realmente se detenga a razonar. Antes de soltar una respuesta, evalúa diferentes posibilidades en paralelo, crea múltiples hipótesis, las critica con muchísima dureza, busca las fallas en su propia lógica y recién ahí entrega el resultado. Es una pausa deliberada para pensar, un salto cualitativo gigantesco. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es ver cómo ese razonamiento se traduce en la práctica. Y los números hablan por sí solos. Un 94.3% en pruebas de conocimiento científico supercomplejo y más del 80% en tareas de programación autónoma. Y ojo, estas no son pruebas triviales. Son tareas que harían sudar a un experto humano. Estos datos muestran objetivamente un dominio absoluto, donde el sistema ya no solo contesta preguntas, sino que actúa como un agente independiente capaz de ejecutar flujos de trabajo prolongados con una precisión brutal. Sección 3. El marco de seguridad fronterizo. Con todo este poder, surge la pregunta de cómo gobernar esto responsablemente. La respuesta está en los niveles críticos de capacidad, o CCL. Lo genial de este marco es que no espera a que haya un problema para reaccionar, es completamente proactivo. Funciona estableciendo alarmas internas que actúan como alertas tempranas. Si el modelo empieza a mostrar capacidades que podrían ser riesgosas, el sistema lo detecta muchísimo antes de llegar a un nivel verdaderamente peligroso. Es un protocolo diseñado específicamente para que las defensas estrictas se activen de inmediato, antes de que ocurra cualquier tipo de daño. Si revisamos la evaluación de riesgos de Gemini 3 Pro, vemos mucha transparencia. En riesgos biológicos o de manipulación dañina, los niveles críticos ni siquiera estuvieron cerca de alcanzarse. Ahora bien, en el área de ciberseguridad sí se activó una alerta temprana, principalmente por las altísimas capacidades de programación del modelo. Pero el marco funcionó exactamente como debía. Se aplicaron mitigaciones al instante y ese umbral de peligro crítico jamás fue cruzado. Y esas mitigaciones forman una defensa de múltiples capas.
Hablamos de filtros de consultas sofisticados y un aprendizaje por refuerzo súper estricto para que la IA se comporte de forma segura. También incluyen chequeos automáticos para evitar el famoso sandbagging, asegurándose de que el modelo no se esté haciendo el tonto ni escondiendo lo que realmente puede hacer en las pruebas. Súmenle a eso una ciberseguridad de primerísimo nivel para blindar la infraestructura y el resultado es sumamente robusto. Sección 4. Gobernanza global y regulación. Ya vimos las defensas internas, pero veamos qué sucede hacia el exterior. A nivel externo, observamos un claro alineamiento con la normativa internacional. Google Cloud ha manifestado su intención formal de suscribirse al Código de Prácticas de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. El propósito de participar en estos marcos es ofrecer un proceso de cumplimiento que sea totalmente predecible y transparente. Es una manera de brindar garantías tangibles y reales, tanto a los organismos reguladores como a las grandes instituciones que confían en esta tecnología. Este alineamiento se sostiene sobre pilares de infraestructura muy sólidos. Para empezar, la arquitectura de privacidad desde el diseño asegura que los usuarios corporativos tengan un control estricto de su información, garantizando que sus datos jamás se mezclen con los modelos de entrenamiento público. Además, certificaciones internacionales como la ISO 42001 actúan como validaciones de confianza. En resumen, todas estas inversiones permiten a las empresas adoptar inteligencia artificial de frontera, sabiendo que su ecosistema es privado y completamente seguro. Sección 5. Impacto ambiental reducido. Pasemos a ver cómo esto se conecta con el mundo físico, porque toda esta inteligencia vive en servidores reales. Y esos servidores consumen muchísimos recursos. Pero fíjense en este logro de sostenibilidad. 44 veces. Mediante optimizaciones de software ultra agresivas en cada capa y el uso de energía limpia, la huella de carbono de una consulta de texto mediana se redujo por un factor de 44 en un solo año. Es una locura, y más importante aún, es la demostración de que escalar la capacidad de cómputo no tiene por qué llevarnos a una escalada de daño ambiental. Para aterrizar este número en algo más cotidiano, comparemos. Todo el procesamiento de esa instrucción de IA a nivel global, que incluye la red, la refrigeración y los servidores, consume esos 0.24 vatios hora del principio. Bueno, eso equivale a la misma energía que requiere un televisor encendido durante apenas 9 segundos. 9 segundos. Cuando consideramos el volumen monumental de datos que cruzan el mundo en esa fracción de energía, la eficiencia energética es asombrosa. Y esta eficiencia se traslada directamente al agua. Los centros de datos normalmente consumen cantidades industriales de agua para refrigerarse. Sin embargo, para procesar esa misma consulta utilizando el modelo optimizado, la huella hídrica es de solo 0.26 mililitros. Hablamos literalmente del equivalente a 5 pequeñas gotas de agua. Solo 5 gotas para activar este nivel de inteligencia. Lo que nos lleva a una reflexión inevitable. Estamos creando sistemas de razonamiento multimodal que desdibujan los límites de lo posible, con protocolos que anticipan riesgos de formas sorprendentes, pero seguimos anclados al mundo natural. A medida que la inteligencia artificial se acerca a una capacidad digital que parece casi infinita, el desafío definitivo no será simplemente hacerla más capaz, sino cómo vamos a seguir equilibrando de manera sostenible ese poder extraordinario frente a unos recursos físicos que son, irrevocablemente, finitos.